El sol se hundía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo sangre que parecía anunciar la tragedia que se avecinaba. La ciudad de Citadel, un apacible rincón suburbano, estaba sumida en su rutina diaria. La gente regresaba a sus hogares tras un día de trabajo, los niños jugaban en los parques y las familias cenaban juntas. Era una noche como cualquier otra, hasta que la oscuridad desató su furia sobre ellos, desatando una pesadilla que cambiaría sus vidas para siempre. Mark, un hombre de mediana edad que vivía solo en una casa de campo en las afueras de Citadel, estaba ocupado reparando la cerca de su jardín cuando el anochecer lo sorprendió abruptamente. Había pasado el día enfrascado en arreglar una de las viejas tablas de madera que rodeaba su propiedad, ajeno a los eventos que se estaban desplegando en el mundo exterior. La tranquilidad de la vida rural era su refugio, y no tenía ni la más remota idea de que este refugio estaba a punto de convertirse en una trampa mortal. Concentrado en su tarea, Mark apenas notó cómo las sombras se extendían por el jardín, pero sí percibió los primeros gruñidos. Sus dos perros, y Bella, que siempre habían sido sus leales compañeros, comenzaron a gruñir y ladrar frenéticamente, como si hubieran detectado una presencia siniestra y amenazante. Mark se levantó de su silla de trabajo y se asomó por la ventana, tratando de ver qué estaba ocurriendo en el creciente crepúsculo. Lo que vio lo dejó sin aliento y le hizo dar un paso atrás, como si temiera que la misma visión pudiera alcanzarlo. Figuras sombrías y retorcidas avanzaban por su jardín. Sus movimientos eran torpes y descoordinados, y emitían gruñidos guturales. Eran personas, o al menos solían ser personas. Ahora estaban deformadas y descompuestas, una visión aterradora que no se parecía en nada a lo que Mark había visto antes. Mark comprendió en ese momento que estaba siendo testigo de algo que creía limitado a las películas de terror y a las pesadillas más oscuras, un apocalipsis zombie. El pánico lo inundó, y en un instante, su mente luchó por procesar la realidad. Corrió hacia la puerta principal de su casa, cerrándola y asegurándola con todas las barras y cerrojos que pudo encontrar. El sonido de los gruñidos y los golpes en las ventanas y puertas aumentó en intensidad. Los zombis estaban ahí afuera, hambrientos y despiadados, como una marea oscura que avanzaba sin piedad. Desesperado, Mark sacó su teléfono celular y trató de llamar a las autoridades. Sin embargo, se encontró con una cruel ironía. La señal estaba muerta. Estaba completamente aislado, atrapado en su propia casa, con una horda de muertos vivientes acechando afuera. Era una pesadilla hecha realidad. La casa, una vez un refugio seguro, se convirtió en su prisión. Mark se adentró en su hogar, buscando cualquier arma que pudiera encontrar. Recordó que guardaba una escopeta en el armario del vestíbulo. La sacó tembloroso, cargó cartuchos y se preparó para defender su vida a toda costa. Los minutos se volvieron horas mientras los gruñidos y los golpes resonaban en la casa. Mark se preguntaba si sería el único sobreviviente en Citadel, si todos los demás habían sucumbido ante esta pesadilla. La noche avanzaba, y Mark sabía que la lucha apenas comenzaba. Mientras apuntaba la escopeta hacia la puerta, juró sobrevivir a este atardecer inquietante y descubrir que había desatado esta maldición sobre su apacible ciudad. La oscuridad se cernía sobre Citadel, y la noche prometía ser larga y llena de horrores. Las horas pasaron lentamente mientras Mark escuchaba los gruñidos y los golpes en las ventanas y puertas. No sabía cuánto tiempo podría resistir. Miró por la ventana hacia el horizonte, esperando la llegada del amanecer que parecía una eternidad lejana. Finalmente, cuando los primeros rayos de luz comenzaron a iluminar el cielo, los zombis se retiraron, como si la luz del día los ahuyentara. Mark aprovechó ese momento de respiro para empacar algunas pertenencias esenciales en una mochila. Sabía que no podía quedarse en su casa por mucho tiempo. El mundo que conocía había colapsado y ahora era un lugar peligroso y desolado. Mientras vagaba por las calles desiertas de Citadel, se encontró con otros sobrevivientes. Gente asustada y desesperada que había perdido a sus seres queridos y sus hogares. Juntos, formaron un pequeño grupo, decididos a encontrar un lugar seguro en este nuevo mundo lleno de incertidumbre. A medida que avanzaban, descubrieron que la plaga zombie se había extendido mucho más allá de Citadel. Las ciudades estaban en ruinas,
los bosques estaban plagados de criaturas hambrientas y el gobierno había colapsado por completo. Era un mundo al borde del abismo. El grupo de supervivientes decidió dirigirse hacia el norte, en busca de una leyenda que habían escuchado sobre un refugio seguro en las montañas. Durante su viaje, se encontraron con todo tipo de horrores. Hombres y mujeres convertidos en zombies, otros sobrevivientes desesperados que harían cualquier cosa por un poco de comida o agua, y el constante miedo de quedarse sin suministros. A medida que pasaban los días, la moral del grupo comenzó a desmoronarse. Las tensiones aumentaron y las decisiones difíciles tuvieron que ser tomadas. ¿Qué harías para sobrevivir en un mundo donde la muerte acechaba en cada esquina? Con el tiempo, Mark emergió como líder del grupo. Su determinación y habilidades de supervivencia lo distinguieron, pero también llevaban consigo un fardo pesado de responsabilidad. Cada decisión que tomaba, cada recurso que asignaba, afectaba la vida de los demás. La carga de liderar a un grupo de personas a través del caos y la incertidumbre era abrumadora. Las noches eran las peores. Mientras acampaban en un bosque oscuro y espeso, los sonidos de la naturaleza se mezclaban con los lamentos distantes de los no muertos. Mark se preguntaba si alguna vez encontrarían ese refugio en las montañas, o si estaban condenados a vagar para siempre. A pesar de la oscuridad que los rodeaba, el grupo de supervivientes mantenía la esperanza. Compartían historias de sus vidas anteriores, de los momentos felices que habían perdido y de los seres queridos que ya no estaban con ellos. Estas historias les recordaban su humanidad en un mundo que parecía haberla perdido por completo. La lucha por sobrevivir se había convertido en su realidad diaria. Pero Mark estaba decidido a encontrar un lugar seguro para su grupo, un lugar donde pudieran comenzar de nuevo y construir un futuro en medio del caos. La aventura apenas comenzaba, y en cada amanecer incierto, Mark enfrentaba la incertidumbre con valentía, recordando que, en el corazón de la oscuridad, aún brillaba una chispa de esperanza. A medida que su viaje los llevaba más y más profundo en el territorio desconocido, Mark se dio cuenta de que la verdadera amenaza no eran solo los zombies, sino la oscuridad que residía en el corazón humano. La lucha por la supervivencia podía llevar a las personas a cometer actos inimaginables. Después del enfrentamiento en la pequeña ciudad abandonada, las tensiones en el grupo de Mark se intensificaron. Habían aprendido de manera dolorosa que, en este nuevo mundo despiadado, la amabilidad y la confianza podían ser explotadas y convertirse en peligrosas debilidades. La paranoia se apoderó de ellos mientras continuaban su viaje hacia el norte, conscientes de que no solo debían enfrentar a los muertos vivientes, sino también a los vivos que habían perdido toda empatía y compasión en su búsqueda desesperada de supervivencia. Fue en una soleada mañana de verano cuando Mark y su grupo llegaron a una ciudad más grande que parecía haber sido abandonada en medio del caos. Las calles estaban llenas de escombros y vehículos abandonados, y un silencio ominoso se cernía sobre el lugar. Mientras exploraban con precaución, un grito desgarrador rompió el silencio, seguido por el sonido de disparos. Se apresuraron hacia el origen de los gritos y los disparos y llegaron a un escenario que les heló la sangre. Dos grupos de sobrevivientes estaban enfrentados en una batalla desesperada. Habían convertido un supermercado en su campo de batalla, y los estantes vacíos y rotos eran testigos mudos de la lucha por los escasos recursos que quedaban. El primer grupo estaba formado por hombres y mujeres armados hasta los dientes, vestidos con harapos sucios y miradas endurecidas por la adversidad. El segundo grupo era más pequeño, pero estaban mejor atrincherados detrás de las cajas de alimentos y tenían un niño pequeño entre ellos. El sonido de los disparos llenaba el aire mientras las balas chocaban contra las estanterías y las paredes. Mark y su grupo se encontraron atrapados en medio del tiroteo, y tuvieron que buscar refugio detrás de una fila de carritos de compras volteados. La confusión reinaba mientras intentaban entender la situación. Había gritos de auxilio, llanto y órdenes gritadas en medio del caos. Fue entonces cuando Mark vio a un hombre herido, atrapado en un rincón del supermercado y luchando por mantenerse en pie. Sin pensarlo dos veces, Mark se arrastró hacia él y lo arrastró fuera del alcance de las balas. El hombre, cuyo nombre era Du, tenía una herida de bala en el hombro y estaba perdiendo sangre rápidamente.
Mark y Hugh se refugiaron detrás de un mostrador volcado mientras el tiroteo continuaba. Hugh le explicó que formaba parte del grupo más pequeño, el que tenía al niño. Habían buscado refugio en el supermercado cuando fueron emboscados por el grupo más grande, que quería apoderarse de sus recursos y, lo que era peor, del niño, que parecía ser el punto de discordia en medio de la lucha. Mark sabía que no podían quedarse atrincherados por mucho tiempo. Las balas no dejaban de silbar a su alrededor, y los recursos en el supermercado se agotaban rápidamente. Debían tomar una decisión: unirse a uno de los grupos en conflicto, tratar de mediar o intentar escapar de la situación. Mark optó por la opción más arriesgada. Se levantó, levantando las manos en señal de paz, y avanzó hacia el centro del supermercado mientras el tiroteo continuaba. Gritó con todas sus fuerzas, llamando la atención de ambos grupos en conflicto. ¡Alto! ¡Basta ya!, gritó Mark. Todos estamos luchando por sobrevivir aquí. No podemos seguir matándonos unos a otros. Hay un niño en juego, y debemos encontrar una solución pacífica. El tiroteo se detuvo momentáneamente mientras ambos grupos miraban a Mark con recelo. El silencio se instaló en el supermercado, y el niño, asustado y confundido, se aferró a la pierna de su madre. El líder del grupo más grande, un hombre con la mirada endurecida por la adversidad, se acercó a Mark. «Tienes razón», dijo con voz áspera. «No podemos seguir así. Pero necesitamos esos recursos para sobrevivir». Mark asintió. «Entiendo, pero podemos encontrar una manera de compartirlos de manera justa. Tal vez podamos ayudarnos mutuamente en lugar de luchar entre nosotros». Tras horas de negociaciones tensas, los dos grupos llegaron a un acuerdo. Compartirían los recursos del supermercado y se unirían para fortalecerse contra las amenazas externas, como los zombies y otros grupos hostiles de sobrevivientes. El niño, cuyo nombre era Ethan, seguiría con su madre pero recibiría la protección y el apoyo del grupo más grande. La tensión en el supermercado finalmente cedió, y la paranoia se transformó en una frágil alianza basada en la necesidad mutua de sobrevivir. Mark y su grupo, junto con el grupo más pequeño, se unieron en un esfuerzo por enfrentar el mundo postapocalíptico juntos. El enfrentamiento en el supermercado había dejado cicatrices emocionales en todos los involucrados, pero también les había enseñado una lección importante. En este mundo despiadado, la colaboración y la compasión eran más valiosas que cualquier recurso material. La lucha por la supervivencia había cambiado a las personas de maneras impredecibles, y la oscuridad en el corazón humano continuaba siendo una amenaza constante en este nuevo mundo, pero también había lugar para la esperanza y la humanidad en medio de la desolación. A medida que el grupo de Mark se adentraba más profundamente en el territorio desconocido, su lucha por la supervivencia se volvía aún más desesperada. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, y el mundo que una vez conocieron se había desmoronado por completo. Los bosques densos y oscuros se extendían a su alrededor, y el silencio agobiante solo era interrumpido por el crujir de las hojas secas bajo sus pies. La civilización había quedado atrás, reemplazada por la desolación y la amenaza constante de los muertos vivientes. El grupo había aprendido a moverse en completo silencio y a usar señales manuales para comunicarse sin atraer la atención no deseada. Cada día era una lucha por encontrar alimentos y agua, y la esperanza de encontrar un lugar seguro parecía cada vez más inalcanzable. Un día, mientras cruzaban un puente deteriorado que se mecía peligrosamente sobre un río turbulento, escucharon un sonido que heló su sangre, gemidos guturales y arrastrados provenientes de las sombras. Mark se adelantó con cautela y miró hacia abajo, y lo que vio hizo que su corazón se acelerara. Una horda de zombies se aproximaba rápidamente desde ambos extremos del puente. Eran decenas, tal vez cientos, de ellos, con ojos vidriosos y mandíbulas desencajadas en busca de carne fresca. La única salida estaba bloqueada por la amenazante marea de muertos vivientes que avanzaba inexorablemente hacia ellos. El pánico se apoderó del grupo mientras las balas comenzaron a volar y las armas blancas chocaban contra la carne putrefacta de los zombies. Los gritos de los no muertos se mezclaban con los gritos de los sobrevivientes mientras luchaban por mantenerse con vida en el estrecho puente. La batalla fue feroz y caótica.
Los miembros del grupo se defendían valientemente, pero el número de zombies era abrumador. El puente crujía y se sacudía bajo el peso de la lucha, y el sonido de los disparos y los golpes llenaba el aire. Mark lideró la carga, luchando con una ferocidad impulsada por la necesidad de sobrevivir. Cada bala disparada y cada golpe asestado eran un recordatorio de la fragilidad de la vida en este nuevo mundo devastado. La lucha se prolongó durante horas, pero finalmente, con agotamiento y determinación, lograron abrirse paso a través de la horda de zombies y llegar al otro lado del puente. Estaban heridos y exhaustos, pero habían sobrevivido al enfrentamiento más aterrador hasta el momento. El puente, una vez un símbolo de conexión y civilización, ahora era un recordatorio de los horrores que acechaban en cada rincón de este nuevo mundo. Después de ese encuentro aterrador, el grupo continuó su viaje hacia las montañas, con la esperanza de encontrar el refugio del científico que buscaban. Cada paso del camino estaba marcado por la necesidad de sobrevivir y la búsqueda desesperada de respuestas en un mundo que había caído en la oscuridad. La amenaza de los muertos vivientes seguía siendo una constante, pero también lo era la determinación del grupo de mantenerse con vida, sin importar las adversidades que enfrentaran. Finalmente, después de muchas penurias y sacrificios, el grupo de Mark llegó a las montañas. Habían escuchado historias sobre un enclave de sobrevivientes que se habían unido para defenderse contra los zombies y reconstruir una sociedad en las alturas. Era un rayo de esperanza en medio de la desesperación. El refugio en las montañas resultó ser un lugar fortificado y organizado. Sus habitantes habían encontrado una manera de protegerse de los zombies y habían establecido una pequeña comunidad autosuficiente. La bienvenida fue cálida pero cautelosa, y Mark sintió un respiro de alivio que no había experimentado en mucho tiempo. Sin embargo, la sensación de seguridad fue efímera. A medida que Mark y su grupo se asentaban en el refugio, comenzaron a escuchar historias de la epidemia que habían azotado el mundo exterior. Era una plaga implacable, sin cura ni esperanza aparente. El mundo que conocieron se había ido para siempre. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, Mark buscó respuestas sobre la posibilidad de una cura. Se enteró de que había científicos trabajando incansablemente en un laboratorio en el refugio, pero los avances eran escasos. La búsqueda de una solución se había convertido en una lucha desesperada contra el tiempo y la incertidumbre. A medida que el grupo de Mark continuaba su peligroso viaje hacia las montañas, la lucha por la supervivencia se volvía cada vez más intensa. El mundo había cambiado drásticamente, y el futuro parecía más incierto que nunca. Pero Mark y sus compañeros estaban decididos a seguir adelante, impulsados por la esperanza de encontrar refugio y respuestas en el refugio del misterioso científico. El camino que recorrían se volvía cada vez más desafiante. Las montañas se elevaban ante ellos, un obstáculo imponente y majestuoso. Pero también eran un refugio natural contra los muertos vivientes. Los bosques frondosos y los arroyos cristalinos ofrecían la promesa de un lugar donde podrían establecerse y tal vez, por fin, encontrar seguridad. Sin embargo, la montaña no les daría la bienvenida sin una lucha. Mientras ascendían por un empinado sendero cubierto de rocas sueltas, un rugido ensordecedor resonó a su alrededor. Los árboles se agitaron, y de entre ellos emergió una horda de zombies como ninguna que hubieran enfrentado antes. Los muertos vivientes se precipitaron hacia el grupo con un hambre insaciable en sus ojos vacíos. Mark y sus compañeros se defendieron valientemente, disparando y luchando con todas sus fuerzas mientras la lucha se extendía por el sendero estrecho y peligroso. El sonido de los disparos y los gritos de los zombies llenaba el aire, y la adrenalina corría por las venas de todos. Pero a pesar de su valentía y determinación, la marea de muertos vivientes era abrumadora. Los miembros del grupo estaban siendo superados en número y lentamente empujados hacia un precipicio. Fue entonces cuando sucedió. Uno de los miembros del grupo, Aaron, tropezó mientras retrocedía, perdiendo el equilibrio y cayendo por el borde del precipicio. Gritó desesperadamente mientras desaparecía en la oscuridad, pero no hubo respuesta. La muerte la había reclamado en un instante, y el grupo se sintió impotente mientras continuaba luchando por sus vidas. La lucha se prolongó durante horas,
pero finalmente, con agotamiento y determinación, lograron repeler a la horda de zombies. Estaban heridos y exhaustos, pero habían sobrevivido una vez más. Sin embargo, la pérdida de Ganin pesaba sobre sus corazones, y la sombra de la muerte se cernía sobre ellos más que nunca. Mientras el grupo buscaba refugio en las montañas, las heridas de la batalla y la tristeza por la pérdida de Lisa comenzaron a tomar su peaje. El camino se volvía cada vez más peligroso, y las provisiones escaseaban. La esperanza de encontrar el refugio del científico se desvanecía, reemplazada por la incertidumbre y el miedo. Una noche, mientras acampaban en una zona boscosa, la tragedia golpeó de nuevo. Mientras todos descansaban después de un agotador día de caminata, un ruido inquietante los despertó. Era un susurro suave pero inconfundible, el sonido de los muertos vivientes acechando en la oscuridad. Los miembros del grupo se levantaron en pánico, buscando sus armas y tratando de encender linternas para iluminar la negrura de la noche. Pero ya era demasiado tarde. Los zombies, silenciosos y hambrientos, se habían acercado sigilosamente. La lucha que siguió fue desesperada. En la confusión y la oscuridad, los miembros del grupo lucharon contra los muertos vivientes que los rodeaban. Pero la emboscada había sido efectiva, y los zombies se abalanzaron sobre ellos sin piedad. Fue entonces cuando Mark vio lo impensable. Su hermana, Eu, estaba atrapada en una lucha desigual con un grupo de zombies. Gritó el nombre de Mark, sus ojos llenos de terror y desesperación. Él corrió hacia ella, disparando y luchando para abrirse paso a través de la marea de muertos vivientes. Pero cuando finalmente llegó a su hermana, ya era demasiado tarde. Eu estaba rodeada, su cuerpo cubierto de mordeduras y arañazos. Mark luchó con desesperación, pero no pudo salvarla. Nino murió en sus brazos, sus ojos vidriosos encontrando los de su hermano por última vez antes de apagarse para siempre. El grupo, con el corazón roto por la pérdida de Ganin y ahora de Dane-O, logró repeler a los zombies restantes, pero la tristeza y el dolor eran insoportables. La noche se volvió un lamento silencioso mientras velaban a sus seres queridos y enterraban sus cuerpos en la tierra fría de las montañas. La sombra de la muerte se cernía sobre ellos más que nunca, y la sensación de vulnerabilidad se había vuelto abrumadora. El camino hacia el refugio del científico parecía cada vez más incierto, y el grupo se preguntaba si alguna vez encontrarían la salvación que tanto anhelaban en este mundo devastado. Pero a pesar de la tragedia y la desesperación, la determinación de sobrevivir seguía ardiendo en sus corazones, y estaban decididos a seguir adelante, sin importar las adversidades que enfrentaran. A pesar de las pérdidas, Mark seguía aferrado a la esperanza. Pasaba horas en el laboratorio del refugio, consultando con los científicos que trabajaban incansablemente en busca de una cura. La búsqueda era desafiante y frustrante, pero Mark sabía que no podía rendirse. La clave para encontrar una cura parecía esconderse en los oscuros pasillos de la investigación genética. El científico al mando, el Dr. Guigi, había estado experimentando con muestras de tejido zombie y había hecho avances prometedores. Mark se sumergió en los registros y las notas del doctor, tratando de comprender los misteriosos avances en la lucha contra la plaga. A medida que investigaba, Mark también fue testigo de la oscuridad en el corazón humano que continuaba floreciendo en este mundo post-apocalíptico. Los conflictos y las tensiones dentro del refugio se intensificaron. Los recursos eran limitados y la competencia por ellos era feroz. La lucha por la supervivencia llevaba a algunos a traicionar a otros y a cometer actos inimaginables. Una noche, Mark fue testigo de un enfrentamiento brutal entre dos facciones del refugio. La disputa comenzó por un suministro escaso de alimentos y rápidamente se convirtió en una batalla a muerte. Mark y algunos miembros de su grupo intervinieron para detener la violencia, pero las cicatrices emocionales y físicas de ese evento durarían mucho tiempo. La moral en el refugio estaba en su punto más bajo. La incertidumbre sobre el futuro y la desconfianza entre los supervivientes erosionaban la cohesión del grupo. Mark sabía que, además de encontrar una cura, debían restaurar la esperanza y la humanidad en este lugar desolado. Durante días, Mark trabajó incansablemente para mediar entre las facciones en conflicto y encontrar soluciones para la distribución equitativa de los recursos.
Organizó reuniones comunitarias y alentó a la gente a compartir sus historias y temores. Poco a poco, comenzaron a sanar las divisiones y a reconstruir la confianza entre ellos. El Dr. Bi-Jin, impresionado por la dedicación de Mark y su grupo, compartió información vital sobre su investigación. Había descubierto que la clave para una cura residía en una cepa de virus altamente mutante que había evolucionado en los primeros días del brote. Esta cepa tenía la capacidad de revertir la infección zombie y devolver la humanidad a aquellos que estaban infectados. La noticia fue un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Mark y su grupo se comprometieron a ayudar al Dr. Bi-Jin en su búsqueda de una cura. Juntos, trabajaron incansablemente en el laboratorio, experimentando con la cepa mutante y estudiando su comportamiento. Cada avance los acercaba un paso más a la salvación. Pero la plaga zombie no se detenía. Las hordas de muertos vivientes continuaban merodeando en las afueras del refugio, recordándoles la urgencia de su misión. Mark lideró incursiones audaces para recolectar muestras de tejido zombie y llevar a cabo pruebas en busca de una cura. La lucha por la supervivencia y la humanidad continuaba. La moral del refugio mejoraba gradualmente a medida que las personas veían los esfuerzos incansables de Mark y su grupo para encontrar una solución. La solidaridad y la esperanza comenzaron a florecer una vez más en medio del caos y la destrucción. Días se convirtieron en semanas, y semanas en meses, pero finalmente, el laboratorio del Dr. Bi-Jin produjo un avance significativo. Habían desarrollado una vacuna experimental basada en la cepa mutante que tenía el potencial de revertir la infección zombie en pacientes infectados recientemente. La noticia fue recibida con júbilo en el refugio, pero sabían que aún había un largo camino por recorrer. La siguiente fase era probar la vacuna en pacientes infectados. Mark y su grupo se ofrecieron como voluntarios para ser los primeros en recibir la vacuna experimental. Con manos temblorosas, se inyectaron la esperanza de una cura. Los días pasaron mientras esperaban ansiosamente los resultados. Finalmente, se dieron cuenta de que algo estaba cambiando. Sus síntomas comenzaron a retroceder lentamente, y la mirada vacía en los ojos de los infectados comenzó a desvanecerse. La vacuna estaba funcionando. El refugio estalló en celebración mientras la noticia se extendía. La esperanza se renovó y la humanidad había ganado una pequeña victoria contra la plaga zombie. La lucha por la supervivencia y la humanidad continuaba, pero ahora tenían una herramienta poderosa en su arsenal. A pesar de las pérdidas y las pruebas inimaginables, Mark y su grupo seguían adelante. La lucha por la supervivencia en este mundo devastado por la plaga era una batalla interminable, pero estaban decididos a mantener viva la llama de la esperanza. La humanidad había demostrado una vez más su capacidad de enfrentar la oscuridad y luchar por un mañana mejor. A pesar de los desafíos abrumadores y la oscuridad que rodeaba su mundo, Mark y su grupo se negaron a renunciar a la esperanza. Seguían buscando respuestas en el laboratorio del refugio, creyendo que algún día podrían encontrar una cura para la plaga que había asolado la civilización. Finalmente, después de años de investigación incansable y sacrificio personal, los científicos del refugio hicieron un avance significativo. Habían desarrollado un tratamiento experimental que tenía el potencial de revertir los efectos de la plaga zombie en las personas infectadas. Era una chispa de esperanza en medio de la desesperación que había envuelto al mundo. La noticia del avance se extendió como un reguero de pólvora por todo el refugio, y con ella, una renovada sensación de propósito y determinación. La comunidad se unió con un objetivo común: apoyar los esfuerzos de los científicos y llevar a cabo pruebas clínicas con personas infectadas. Todos entendían que el camino por delante estaba lleno de incertidumbre, pero también era la única oportunidad de restaurar la humanidad. El tratamiento experimental se implementó con precaución y esperanza. Las personas infectadas que habían sobrevivido durante años en un estado semi-zombie se convirtieron en los primeros sujetos de prueba. Las inyecciones del tratamiento experimental comenzaron, y las miradas expectantes se dirigieron hacia aquellos que se sometían a esta última oportunidad. Los resultados fueron mixtos, como era de esperar. Algunos pacientes mostraron mejoras notables en su condición.
Los ojos vidriosos comenzaron a recuperar la chispa de la humanidad, y las expresiones de terror y confusión se desvanecieron gradualmente. Las pruebas de habilidades motoras y cognitivas revelaron mejoras significativas. Sin embargo, otros pacientes no respondieron al tratamiento de la misma manera. La plaga había avanzado demasiado en sus sistemas, y no había vuelta atrás. Era un recordatorio doloroso de la brutalidad de la enfermedad y de cuánto se había perdido. A pesar de los desafíos y las expectativas agridulces, el equipo de científicos y médicos se mantuvo dedicado a perfeccionar el tratamiento. Aprendieron de cada prueba y ajustaron sus enfoques, refinando la dosis y las técnicas. Era una carrera contra el tiempo mientras más y más personas necesitaban ayuda desesperadamente. Mientras tanto, la moral en el refugio se elevó con cada pequeño éxito. La noticia de que algunos pacientes se estaban recuperando generó un sentido renovado de esperanza y solidaridad. Las personas comenzaron a colaborar más, a compartir recursos y a cuidarse mutuamente. Sin embargo, la amenaza externa de las hordas de muertos vivientes seguía siendo una constante recordatoria de la fragilidad de su refugio. Mark lideraba incursiones audaces para recolectar muestras de tejido zombie y llevar a cabo pruebas en busca de una cura más efectiva. La lucha por la supervivencia y la humanidad continuaba, incluso en medio de la búsqueda de una cura. Los meses se convirtieron en años, y aunque la cura experimental había mostrado avances notables, aún no era una solución definitiva. Los científicos enfrentaban desafíos constantes en su búsqueda de una respuesta permanente. La plaga zombie se había vuelto cada vez más compleja y resistente a medida que evolucionaba con el tiempo. A pesar de los obstáculos y las expectativas cambiantes, Mark y su grupo nunca perdieron la esperanza. Seguían trabajando incansablemente, enfocados en un objetivo común: restaurar la humanidad y encontrar una cura para la plaga que había sumido al mundo en la oscuridad. El refugio se convirtió en un faro de esperanza en medio de un mundo devastado. La comunidad se unió en solidaridad y resistencia, luchando contra las amenazas internas y externas que acechaban. La lucha por la supervivencia y la humanidad continuaba, pero ahora, más que nunca, había un rayo de esperanza en el horizonte. La batalla estaba lejos de terminar, pero Mark y su grupo estaban decididos a enfrentarla, sin importar los desafíos que se interpusieran en su camino. La lucha por la humanidad continuaba, y el mundo estaba mirando hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. A medida que pasaba el tiempo, Mark se encontraba atrapado en un dilema moral. A pesar de los avances en la búsqueda de una cura, la plaga zombie seguía siendo una amenaza constante. Las tensiones en el refugio habían aumentado a medida que la lucha por los recursos se volvía más despiadada. Mark se dio cuenta de que había llegado un momento crítico. Había perdido a muchos amigos y seres queridos en su viaje, y la oscuridad en el corazón humano lo había atormentado durante años. La lucha por sobrevivir había cambiado a las personas de maneras inimaginables, y Mark se preguntaba si alguna vez podrían recuperar la humanidad que habían perdido. En una noche de introspección, Mark tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Se reunió con los miembros de su grupo y les habló sobre su elección. Decidió abandonar el refugio y continuar su búsqueda de una cura, arriesgando su propia vida en el proceso. Sabía que no podía salvar al mundo solo, pero sentía que debía intentarlo. El grupo lo respaldó en su elección, aunque con el corazón pesado por la despedida. Sabían que el mundo exterior seguía siendo peligroso y que la probabilidad de éxito era incierta, pero también compartían la esperanza de que Mark pudiera encontrar una cura que pudiera restaurar la humanidad. Mark dejó atrás el refugio en las montañas, su hogar durante tantos años, y emprendió un viaje solitario hacia lo desconocido. Cargaba consigo la esperanza de una cura y la carga de todas las vidas que habían sido perdidas en su búsqueda. A medida que caminaba por los desolados paisajes, los recuerdos de su pasado y los rostros de aquellos que había perdido lo atormentaban. Cada paso lo llevaba más lejos del refugio y más cerca de un futuro incierto. Pero Mark sabía que no podía darse por vencido, que debía seguir adelante en su búsqueda de redimir a la humanidad. El mundo que había conocido había colapsado, y en su lugar se alzaba un mundo de oscuridad y desesperación.
La plaga zombie seguía siendo una amenaza constante, y la lucha por la supervivencia había cambiado a las personas de formas impredecibles. Pero en medio de la desesperación, la pérdida y la oscuridad, Mark llevaba consigo la chispa de la esperanza. En algún lugar, en las profundidades de este nuevo mundo, podría encontrar la respuesta que tanto ansiaba. Podría encontrar una cura que pudiera devolver a la humanidad su humanidad perdida. Y mientras caminaba hacia el horizonte incierto, con cada paso, se acercaba un poco más a esa posibilidad, listo para enfrentar los desafíos y los horrores que aguardaban en el camino hacia la redención.